A partir de este momento empieza lo que es el milagro de Jesús, ¿cierto? Tan simple como decir, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es la primera vez que se dice en la Biblia que Jesús ve y va a hacer el milagro por su cuenta. El ciego, como hemos visto en otros pasajes, siempre los ciegos iban donde él, las personas enfermas iban donde Jesús, pero en este momento no fue así. No fue el ciego a buscarlo a él, sino que fue Jesús quien lo vio y quien busca acercarse a él. El de la iniciativa es Jesús. Él es el que empieza lo que es la obra del milagro. Pues él lo busca, lo ve y se detiene. Y así pasa con nosotros. A Jesús no le importa que nosotros no sepamos quién es Él, como el ciego en ese momento. El ciego estaba tal vez sentado, quién sabe qué estaba haciendo, sin siquiera saber quién estaba pasando por ahí, quién estaba observándolo. Y así es Jesús. A Él no le importa si usted está listo, si usted no está listo, si usted quiere o si usted no quiere que Él le hable. Él lo ve y se acerca a Él, porque Él se acerca buscando que usted cumpla el propósito que Él tiene para su vida. Él quiere darse a conocer con usted para que usted le sea fiel y a partir de ahí siempre le siga. Y así pasa con el ciego de nacimiento. El Jesús pasa, lo ve y se le acerca. Y entonces el ciego que quién sabe qué estaba haciendo, lo ignora quién era esta persona que se le acerca. Él no tenía esperanzas. Él era un ciego de nacimiento. ¿Cuán diferente es ser una persona que algún día vio y luego se le privó la vista por un accidente o algo a una persona que nunca vio? Él no sabe lo que es tener vista, lo que es ver colores, lo que es ver a una persona. Él no tiene idea. Entonces, él, muy normal, no tenía esperanzas ya de ver nunca. Él no sabía quién era Jesús. No le importaba tal vez acercarse a Él porque no tenía ese conocimiento. Hay quienes conocemos a Dios, escuchamos de Él, leemos su palabra y aún no lo vemos como Dios, porque somos ciegos de nacimiento, no hemos encontrado a Dios. Entonces aquí vamos a definir qué es un ciego. Un ciego es una persona que está privada del sentido de la vista, no ve nada. Físicamente no logra ver lo que está a su alrededor, a las personas que escucha, nada, no puede ver absolutamente nada. Entonces, seguimos al versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Recordemos que para esta época se creía que todas las personas que tenían enfermedades estaban relacionadas con un pecado. Si una persona nacía ciega era porque él o sus padres habían pecado y entonces le había caído esta enfermedad, ¿verdad? Entonces ellos, para los discípulos de una vez fue intentar buscar el por qué él tenía esta enfermedad, por qué él era ciego de nacimiento, qué habían hecho para que él estuviera así. Y Jesús les responde, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, la respuesta de Dios es diferente a lo que los discípulos esperaban. Ellos esperaban tal vez que Jesús les dijera, bueno, sus padres hicieron esto, hicieron lo otro, y él quedó ciego. Pero no, él le dice que su ceguera es para que ellos y los demás vean quién es Él, para Él poder demostrarnos su poder. Si Jesús es hijo de Dios, tiene que demostrarnos su poder. No, pero Él conocía la ignorancia del ser humano y la terquedad que a veces tenemos para entender su palabra, y por eso aún él tuvo que crear un ciego, permitir que esta persona naciera ciega para él mostrar su poder aquí. Como dice en el versículo 5, luz soy del mundo.
La ceguera en este momento representaba lo que era la oscuridad de las tinieblas, todo lo malo, todo lo que el diablo quiere hacer obrar sobre nosotros. Pero la visión que él iba a adquirir pronto era la luz que Dios estaba poniendo sobre su vida. Ahora él iba a resplandecer, iba a ser una persona nueva. El ciego representa la condición de nosotros antes de que la luz de Jesús toque nuestras vidas, antes que la luz del Evangelio resplandezca sobre nuestros corazones. Muchos de nosotros estamos ciegos o estábamos ciegos antes de encontrar los caminos de Cristo. De verdad, antes de poner nuestro corazón y decir, hasta aquí, dejaré todas las tinieblas detrás y seguiré a Cristo. Hasta ahí estábamos ciegos, estábamos entenebrecidos. Pero vino Jesús a nuestras vidas e hizo la luz en nosotros. Nos transformó, nos hizo nuevas personas para hacer nuevos actos, nuevas obras y para testificar su palabra. Entonces Jesús le responde que no, que él no había hecho nada malo, que era simplemente que para que ellos vieran su poder, porque mientras que él estaba aquí, él iba a hacer lo que Dios le mandó. Él no estaba haciendo esto porque él quería, era un mandato, él estaba siendo obediente. Si aún Jesús, siendo hijo de Dios, fue obediente, ¿por qué nosotros no debemos serlo? Entonces, así Él les dice que Él es la luz y mientras Él esté aquí, Él va a estar repartiendo luz a través de las personas, a través de sus milagros, a través de sus obras, a través de todo esto. Entonces, sabemos que Él llegó en el momento, tal vez, ¿por qué no sanó al ciego de nacimiento antes? Porque no se podía, porque este era el momento exacto, el momento perfecto, donde Jesús tenía que llegar a él y sanarle, porque era el momento que Dios había establecido. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. No permanezcan ciegos, dejen que Dios toque sus vidas y los transforme, para que se les quite esa venda y puedan puedan ver. Entonces seguimos al 6 y al 7. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hasta este momento, el ciego ni siquiera sabe quién le está hablando. Él no se ha presentado como Jesús, tampoco lo ha visto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Escupe en la tierra y hace lodo con la saliva. ¿Por qué no solamente tocarlo y limpiarle y quitarle la ceguera como lo había hecho antes? ¿Cierto? Él lo manda al estanque de Siloé, que es el estanque que se llama el Telenviado. Este era un estanque que se utilizaba para lo que eran los lavamientos en esos tiempos. A ver, ¿por qué Dios no lo hizo? ¿Por qué Dios hizo el lodo con saliva? ¿Por qué no solo lo tacó y lo sanó instantáneamente? Jesús quería demostrar que Él era el Todopoderoso y quería demostrar su poder. Nunca se había sanado a alguien de nacimiento. Todos los milagros que ya antes habían acontecido venían de personas que en el camino adquirieron una enfermedad, que en el camino algo les sucedió y por ende quedaron ciegos, pero esta persona era la primera en ser ciega de nacimiento, nunca antes había visto. Entonces Dios quería mostrar su maravilla, Jesús quería mostrar su gran poder aquí en la tierra y por eso agarró lodo. De su saliva se transformó en lodo para ponerlo en sus ojos y limpiarlo. Esto hizo aún más grande el momento, el milagro se volvió aún más grande. Y entonces él le lavó los ojos y lo mandó. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, él fue, se lavó para ser sanado. Aún el milagro no terminó una vez que Jesús le untó lo que era su saliva en lodo, sino que él tuvo que ir a lavarse. Y aquí muestra lo que es la obediencia. A veces creemos que ya Dios nos habló y de una vez van a pasar las cosas, pero tal vez estamos olvidando la segunda parte.
de que no siempre es solamente Dios va a hacer la de él, sino que nosotros tenemos que hacer la otra que sigue, que es la parte de la obediencia. Si Dios nos prometió esto, algo tenemos que hacer para que esto suceda. Entonces tenemos que saber escuchar la segunda parte también para poder seguir y para poder lograr la bendición, el milagro que estamos pidiendo. Una vez que él untó el lodo en los ojos, el ciego pudo decir, ay, no pasó nada, ya yo no te creo, me voy por mi camino. Total, él nunca había visto, esperanzas no tenía, pero él fue obediente y siguió la luz del evangelio que lo mandó a lavarse los ojos y fue sanado. En ese momento entonces se le quitó la ceguera. Así nos muestra Dios que debemos obedecer su palabra. Por ejemplo, entonces aquí nos ponemos a pensar, estas partes escritas no están, pero si uno piensa, ¿cómo él llegó al agua de Siloé, cierto? A ese estanque. Pensemos, si nos apagan las luces y nos cierran los ojos, nos los vendan y nos dicen, ve a encender las luces, nadie va a ver. Puede que nos choquemos de aquí a allá con la cama, con la silla, con el abanico, con cualquier cosa, ¿verdad? Nos podemos llegar a chocar, caer, raspar, pero aún sabiendo eso, debemos seguir la orden. Aún el ciego, sabiendo que quién sabe si se tropezó, quién sabe si la gente se estaba burlando de él en el momento, si él no sabía hacia dónde ir al estanque, él fue obediente y superó todos los obstáculos que frente a él se pusieron para llegar y hacer el acto de obediencia y recibir a cambio su milagro. Entonces, el ciego tal vez no buscó el milagro, pero Dios ya tenía un plan perfecto, que el tiempo perfecto para sanarlo, porque era su obra, era su momento de decir, yo soy Jesús, Dios, Hijo de Dios. Entonces, el ciego, una vez que recibió el momento, él aún hizo una parte. Él no la estaba esperando, pero aún hizo su parte de ser obediente y buscar y seguir la instrucción que Jesús le había dado. Aún él no lo veía. En este momento, aún él no sabía cómo era el rostro de Jesús. Pero esa voz, él la escuchó y con fe siguió y fue obediente y se lavó. De aquí entonces entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, montó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, aun cuando él hace el acto de obediencia, él no ve a Jesús. Jesús se ha ido. Él aún no ve quién ha hecho esta obra maravillosa, pero le cree. Con fe, él cree que el que le hizo este acto fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Muchos, cuando uno es quitada esa ceguera espiritual que uno a veces tiene, de que uno no cree o uno hace cosas indebidas, muchos no creen cuando ven el cambio, la transformación en nosotros, ¿verdad? Así habla el mundo. Cuando no lo ven, no pueden creerlo, como también con un Dios. No lo ven, así que no lo creen. Porque ellos no pueden, la gente no puede olvidar el pasado de una persona. Siempre dirán, ay, míralo, dice que está cambiado. Pero ya lo veremos cuánto dura ese cambio, ¿verdad? Porque no pueden creer como usted que ha sido transformado en el milagro que solamente usted sabe que Dios hizo sobre su vida. Entonces aquí empieza la gente a murmurar, a decirle que si será él, empiezan aún a dudar de que sea él el que ha sido sanado. No solamente dudan del milagro, sino de que es imposible, es un gemelo, algo debe estar pasando, pero no puede ser la misma persona, porque no puede ser salvo así de pronto, tan rápido, si él era un mendigo que se sentaba ahí a hacer nada. Entonces él dice, yo soy. Él acepta que él es.
el que fue sanado. Yo soy, Él lo dice con orgullo. Muchas veces Dios nos toca nuestra vida, transforma, hace milagros y uno se esconde. Las personas se esconden porque tal vez por miedo de que los juzguen, por miedo a que digan que no puede ser, que los tachen, les irrespeten, pero no. Hay que ser como el hombre ciego. Él recibió su milagro y aún ahí, él dijo, soy yo el que ha sido sanado. Él estaba feliz, él estaba orgulloso de lo que Jesús había hecho sobre su vida. Aquí entonces empiezan los fariseos que interrogan al ciego sanado. Lo llevan ante los fariseos al que había sido ciego. Sabemos quiénes son los fariseos, ¿cierto? Eran los influyentes religiosos y políticos que tenían mayor influencia en el pueblo judío. Estos hicieron siempre oposición a las enseñanzas que daba Jesús, a los milagros que hacía Jesús. Siempre buscaban cuestionarlos y buscarle el lado donde la gente no creyera en ellos, ya que ellos promovían las enseñanzas y rompían los paradigmas establecidos por las antiguas leyes de Moisés. Entonces, para ellos estas cosas que Jesús hacía, estos milagros, no podían ser, eran algo falso. Entonces, por eso lo llevan ante ellos, porque para ver qué está pasando. Y entonces los fariseos le dicen, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos. Entonces, aquí los fariseos tampoco le creen como las personas. Segunda vez que le interrogan y segunda vez que él afirma, soy yo y Jesús hizo este milagro sobre mi vida. ¿Verdad? Segunda vez que él vuelve a contar el testimonio de su milagro, porque era ahora su milagro hecho por Jesús, ¿cierto? Hijo de Dios. Entonces, aquí el hombre les vuelve a explicar. ¿Y cuántas veces uno no le dice a las personas, les trata de decir con todo el amor qué fue lo que pasó sobre nuestras vidas, contamos y nadie nos cree? Pero aún así uno debe seguir diciendo, nunca esconder el testimonio grande que tenemos, esconder nuestros milagros, porque estos son la forma de glorificar el nombre de Jesús, de glorificar las cosas que ha hecho Él sobre nuestra vida. Y una vez que Dios ha hecho algo, guardar siempre el testimonio de nuestro comportamiento, ¿verdad? A pesar de que ahora ya una vez que Dios cumple con su promesa, con un milagro que nos hizo, uno no debe olvidarse y decir, bueno, ya, gracias y me retiro. Ahora no, ahora uno debe seguir testificando con nuestra vida para que los demás observen, escuchen y aprendan y así ellos también sean salvos. Todos los fariseos no le creen y encima interrogan y dicen, ¿cómo que él te ha hecho esto si es un irrespetuoso, ni siquiera guarda el día de reposo, ¿verdad? Entonces él le dice, él me lavó, me mandó a limpiarme y yo veo. Él vuelve, él no dice ninguna otra información, él solamente vuelve y repite lo que a él le pasó. Y entonces aún cuestionan la vida de Jesús y dicen cómo este hombre pecador, porque es un simple hombre, cómo pudo haber hecho algo así, una hazaña tan grande como es darle la vista a una persona que era ciega de nacimiento. Y ellos vuelven y aún ahí no terminan y dicen, entonces, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tanta era su duda, tanta era el cuestionamiento que ellos tenían sobre este milagro, que llaman a los padres del ciego para ver si no era una farsa de pronto de que el ciego había estado queriendo hacerse el ciego, y sino que era tal vez que él nunca fue ciego y que solo era una farsa para que los demás creyeran en este llamado Jesús.
¿verdad? Este llamado hijo de Dios. Entonces dicen, llamen a los padres de él, que vamos a cuestionarlos para saber si de verdad él era un ciego de nacimiento. Y entonces aquí buscan a los padres del ciego y dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Aquí los papás se notan que responden con algo de temor, ¿verdad? Hablando de que los fariseos eran la ley, eran una autoridad muy grande. ¿Cómo iban ellos a decirle algo que ya estaban viendo que no creían? Entonces, lo más rápido para los papás es decir, bueno, es nuestro hijo, él era ciego, pero de ahí no sabemos más nada. Pregúntenle a él que él tiene edad suficiente. Él era un adulto, así que ¿para qué nos llaman a nosotros los padres? Pero ellos ya habían dicho la parte importante, que era su hijo y que era ciego de nacimiento, pero de ahí no quisieron decir nada. Pero ellos no habían sido testigos del milagro, ellos no habían estado en el momento, sino que el mismo ciego que había recibido el milagro era el único que testificaba con gozo y alegría su milagro. Entonces, estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces él vuelve a afirmar, yo no sé quién, él no sabe ni siquiera quién era Jesús. Jesús lo buscó a él nunca lo buscó. Así que él dice, yo con eso no lo sé. Si él es pecador, si él es un santo, no lo sé. Pero que su milagro es cierto, es cierto. Él obró en mi vida, yo era ciego y ahora veo. Entonces, él sigue afirmando, a pesar de las humillaciones, a pesar de tantos cuestionamientos, él sigue diciéndoles que es cierto su testimonio. Él sigue narrando los hechos tal cual sucedieron. Y entonces le dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Vuelven a preguntar. Yo asumo que los fariseos tal vez querían encontrar una parte de la historia que se fuese cambiando en el momento, pero él no. El ciego seguía diciendo la misma historia, hasta que aquí les responde. Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué los queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Entonces aquí él les responde con un poco de sarcasmo, devolviéndole las burlas que le han hecho, básicamente. Que es ¿por qué querían escuchar esto otra vez? Si ya se los había contado muchas veces. ¿Será que querían creerlo para ser parte de sus discípulos? El hombre sabiendo que ellos no querían ser sus discípulos, sino que querían que él no dijera que estos testimonios había pasado, que él desmintiera este milagro. Entonces él les responde, ¿será que ustedes también quieren ser sus discípulos? Obviamente esto no trae una buena situación, ¿verdad? Porque como era un irrespeto los comentarios que él estaba haciendo, pues ellos solamente estaban buscando pretextos para negar las obras de Jesús. Entonces dice, y le injuraron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros no, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Entonces lo que los fariseos les responden es que ellos ya creían en una ley, ya creían en las palabras que Dios le había hablado a Moisés, pero como a Jesús no se les había revelado desde un principio, así como tal vez ya ellos conocían,
Ellos negaban todo lo que tuviera que ver con Jesús. Ellos negaban cualquier milagro. Entonces decían, no vamos a creerlo. Ellos escuchaban las razones, ellos creían en los testimonios que estaban viendo, los milagros que estaban ocurriendo, no, porque ellos ya estaban cerrados a la idea de que Jesús era el Hijo de Dios que venía a obrar en las vidas de las personas. Entonces respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Aún ustedes no saben quién es? Él tal vez dirá al ciego, yo tampoco, pero a mí me abrió los ojos. O sea que ya el ciego estaba viendo, el mismo ciego estaba razonando que esta obra maravillosa solo la podía hacer el Hijo de Dios. Solamente podía venir de Dios, que esto humanamente no podía suceder. Entonces, todo este interrogatorio, todas estas burlas de los fariseos, le ayudaron a que el ciego entendiera quién era el que había obrado en su vida. Le ayudaron a no solamente perder la ceguera física, sino a perder la ceguera espiritual. Ahora él creía quién le había hecho, a pesar de no haberlo visto, a pesar de no haber palpado a Jesús, de no haber hablado con él ya estaba creyendo en que esta obra era algo maravilloso que solamente podía ser milagro de Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguien que nació ciego. Si es, me salta algo. Ajá, muy bien. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces aquí hablamos de que ellos dicen que Dios no escucha a los pecadores, pero es que ellos no saben que esas son las personas que Jesús venía a sanar. Él no viene a sanar a alguien que ya está sano, a alguien que ya está bien, Él viene a buscar a los enfermos. Entonces, este milagro era para sanar a este ciego, no solo físico, sino espiritualmente. Desde el principio se nos ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Entonces, aquí el ciego les da a ellos una enseñanza. Él les dice que Dios, Jesús, les abrió los ojos. Entonces, y ellos le dicen, tú que vienes del pecado, porque para ellos la ceguera esta aún era una enfermedad causada por un pecado de su familia, de él o de cualquier miembro que viniese de sus antecedentes, ¿verdad? Y entonces él le dice, tú vienes a darnos enseñanzas a nosotros. ¿Cómo que tú, que eres un pecador, vienes a enseñarnos? Entonces, ¿cuál es la opción más fácil de los fariseos? Expulsarlo. Expulsarlo. Ellos simplemente le dicen, te expulsamos. En estos tiempos, una expulsión era algo muy grande. Esto incluía una expulsión, lo excluían de la vida comercial, social, de entrar al templo. Ya no podía hacer ventas. ¿Cómo se iba a sostener? ¿Cómo iba a vivir este hombre? Eso a él no le importó. Él puede decir, me arrepiento, él no me sanó, yo ya estaba salvo. Yo me estaba haciendo el falso de que no veía, pero sí veía, para que no lo expulsaran. Pero no, él dijo, está bien, me voy, me retiro, me voy con mi expulsión, pero he sido sanado por Jesús. He sido liberado de mi ceguera física. Y entonces aquí oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Nuevamente Jesús va donde él cuando escucha lo que le han hecho. El ciego no corre a buscar a Jesús para que le ayude, a que no lo expulsen, para que le dé comida, para que le dé sustento. No, vuelve a ir Jesús donde él cuando escucha el terrible acto que le han hecho, solamente por una maravilla, un milagro que él ha hecho. Y entonces él le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él?
¿quién es usted que me habla? Porque el ciego no sabía que le estaba hablando Jesús. Él dirá, ¿quién es este hombre que me habla? Otra persona que me viene a interrogar. Pero ya el ciego había pasado por tantas cosas, por tantas preguntas, por tantos cuestionamientos, que ya le estaba listo para aceptar al Hijo de Dios como su Salvador y para decir que Él había obrado en su vida. Y Jesús le dice, pues le has visto y Él habla contigo. Él es, soy yo, el Hijo de Dios soy yo. Y dijo, y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Entonces, el que le dice a Jesús, yo creo en que tú eres el Hijo de Dios, yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Dios y sus maravillas y sus milagros, y le adoro. Él no solamente dijo, le creo, sino que él dijo, le adoro. Ahora él iba a hacer algo a cambio para Dios. Él no solamente se iba a quedar con su milagro y listo, se iba a vivir su vida, sino que ahora él iba a adorar a Dios porque había creído en su poder y lo había recibido en su corazón. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Aquí entonces entra la ceguera espiritual. Hasta el mismo fariseo que estaba ahí se cuestiona, ¿estaré ciego? ¿Será que no estoy viendo lo que debe suceder? ¿Lo que está pasando? ¿Será que qué está sucediendo? ¿Por qué él menciona que viene a sanar a los ciegos, a hacer que los ciegos ven y los que están ciegos permanezcan? Entonces Jesús le dice, como lo menciona en Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, los ojos físicos ya no eran la única ceguera que los demás veían, sino que ahora estaban entendiendo que había una segunda ceguera, que era la ceguera espiritual, ¿cierto? Estaban ciegos espiritualmente también. Entonces, él confiesa, uno debe confesar, como hizo el ciego, uno debe confesar y donde Dios, estoy ciego espiritualmente, Señor, no veo tus maravillas, algo está pasando, ayúdame, libérame. Y entonces Dios nos va a dar este discernimiento espiritual. Si nosotros entramos a la presencia de Cristo y no comprendemos lo que está pasando, entonces estamos ciegos. A veces creemos que no, que estamos viendo, que estamos entendiendo todos, que ya fuimos sanados, pero no, aún no nos hemos quitado toda la venda, no hemos dejado que Dios quite toda la venda y nos quite esa ceguera espiritual y nos dé ese discernimiento de su palabra. Entonces, aquí él le dice, así como él dice aquí, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Él viene a quitarle la venda a aquellos, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes son los que ven? Los que dicen saber, los que dicen que ellos sí ven, que ellos sí pueden. Uno nunca sabe todo completamente. Uno siempre tiene que seguir estudiando, hablando con Dios, leyendo la palabra, orando, porque nunca vamos a ser perfectos hasta que no lleguemos a su presencia. Entonces a esos que ya dicen ver, como los fariseos, van a ser cegados. Y ahí entonces el fariseo se cuestiona, ¿será que yo también soy cegado? Entonces, ¿qué debo hacer? Jesús le responde, si fuerais ciegos, no tendrías pecados, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, que si fuesen ciegos, que no supieran nada de Jesús, como era el ciego al principio, él no sabía quién era Jesús, fue sanado, porque él no andaba por ahí diciendo que él sabía todo, que él no tenía ninguna ceguera espiritual, sino que él era un hombre ciego y él lo sabía. Él sabía que espiritualmente y físicamente era ciego. Pero una vez que fue liberado físicamente y vio el poder de Dios
y lo aceptó y glorificó y testificó sobre esa maravilla, ese milagro que hizo, entonces se le fue quitada también la ceguera espiritual. Una vez que él recibió a Jesús como hijo de Dios frente a él, ¿cierto? Solamente por este milagro que hizo. A pesar de todos los malos momentos que le hicieron pasar los fariseos, todos esos cuestionamientos, él aún así permaneció firme y fue liberado. Entonces aquí hay muchas veces algunos que ya fuimos sanados de la ceguera que teníamos, la ceguera espiritual, pero queremos hacer las cosas como si aún fuésemos ciegos, ¿verdad? Hay veces que uno dice, yo sé que no debería hacer esto, pero tampoco es tan malo, y voy a ir y lo voy a hacer, pero ya no, ya somos personas que fueron liberadas de esa ceguera espiritual. Entonces, como ya fuimos liberadas de esa ceguera espiritual, viene la voz del Espíritu Santo y te dice que no lo hagas, que te vayas por el otro camino, que sigas la palabra de Dios, porque ya no podemos volver a ser ciegos. Ya hemos visto, ya sabemos cómo es el mundo con Dios. Así mismo como una persona que no nació ciega, sino que por un accidente fue ciego, esta persona ya conoce los colores, conoce cómo se ven las cosas, la extraña, siempre va a recordarlo. Así es una persona que ya fue liberada de esa ceguera espiritual, ya sabe cómo es el mundo con Cristo, entonces ya no puede regresar a ser una persona ciega. Entonces, empezamos viendo en este pasaje a un ciego físico y espiritual, ¿cierto? Él estaba ciego físicamente y espiritualmente. Y terminamos viendo cómo los fariseos, que estaban ciegos, pero creían poder ver, empiezan a cuestionarse. Por lo menos uno cuestionó que si él también estaba ciego. Ellos decían no tener ningún pecado. Los fariseos creían ser perfectos en la palabra de Dios, los superiores. Y como que venía un pecador humano como Jesús, un hombre que creía decir hijo de Dios, y a sobrepasarlos a ellos, ¿cierto? Entonces, vemos como estas personas que no eran ciegas físicamente, terminan teniendo una ceguera espiritual. Y este hombre que era ciego físicamente, se le es quitada la ceguera física y la ceguera espiritual. Entonces reciba y acompañe al que ha sido ciego y dígale ahora a Dios, dígale a Jesús, yo creo en ti, y no solo crea en él, sino que adórele. Porque así como dice en el versículo 38, creo Señor y le adoro. No solamente le crea, y con eso no es suficiente, crea y adórele, así como hizo el ciego. ¿No? ¿Cierto? Entonces, hermanos, aquí finaliza lo que es este pasaje. Recordemos que no es solamente una ceguera física. Nosotros aquí, gracias a Dios, ninguno estamos ciegos físicamente, pero muchas veces hemos estado o pasamos situaciones que nos hace ver que espiritualmente estamos ciegos. Entonces, busquemos en la palabra de Dios para poder quitarnos esa venda y ser liberados. Bueno, eso es todo lo que les tenía para hoy y bendiciones.